Elisa Múgica fue una de las escritoras colombianas más importantes del siglo XX. Orgullosamente bumanguesa, nació el 21 de enero del año de 1918, mismo año en que finalizó la Primera Guerra Mundial en Europa, mismo año en el cual Colombia enfrentaba por primera vez lo que sería una epidemia mundial, conocida como la gripe española, que tuvo muchas repercusiones en la vida social del país, especialmente en Boyacá y Bogotá. También, un año después de su nacimiento, en 1919, se daría lugar a la Revolución Bolchevique en Rusia. Y solo 40 años más tarde, la misma Múgica viviría lo que sería la Revolución Cubana. Un cuarto de su vida corresponde y es afín con la ideología marxista, y por eso es importante mencionar estos hechos históricos, para poder vislumbrar un poco el contexto en el que nació y creció la escritora bumanguesa. La mitad de su vida también corresponde con los retos de ser escritora en Colombia, el enfrentarse a una crítica machista, a la reducción de su obra o al silenciamiento en la historia literaria, que por muchos años la dejó en un total desconocimiento. Fue relegada y poco publicada por las editoriales, a pesar de que fue múltiples veces premiada en vida y reconocida por algunas personas como una gran autora. Nunca se reconoció totalmente su trabajo. Sin embargo, su obra recorre más de 40 años de historia social de Colombia. Su postura política es fundamental para entender la configuración de unas demandas que ahora podríamos llamar como feministas. Y como dice la crítica Montserrat Ordóñez, recuperar esa escritura es recuperarnos. Ahora bien, ¿quién fue Elisa Múgica? Antes de sumergirnos en la vida de esta mujer, debo decir que mi intención con este trabajo es hablar del archivo de Elisa Múgica, revisar no solo sus posturas, los hechos y los contextos que formaron parte de su longeva y fascinante vida, sino también hacer un recorrido por algunas de sus obras, qué es lo que nos cuentan y por quiénes son contadas. Pero sobre todo quiero detenerme en el cómo han sido leídas o juzgadas en el tiempo. Pilar Quintana, en su artículo titulado ¿Por qué nadie me habló de Elisa Múgica?, trata de entender cuáles fueron los factores que legitimaron su expulsión del canon nacional, o del mero hecho de su silenciamiento histórico. Cómo entender que una mujer que escribió y vivió de la escritura y que desarrolló una gran variedad de temas y escribió en casi cada uno de los géneros no tuvo un impacto o un reconocimiento total de su trabajo mientras vivió. Siguiendo a Pilar, ella se hace la pregunta por si de verdad se merecía ese destino o si será que realmente no era tan buena como sus contemporáneos. Concluye al igual que yo, que en ningún sentido fueron esas las causas. Elisa Múgica fue una mujer que no se casó, no tuvo hijos, no fue una buena hija del patriarcado, tomó decisiones que eran impensables para la época en que nació, decidió escribir y escribirse a sí misma. Es una mujer que merece ser leída y estudiada. Por tal razón, al igual que Pilar, me pregunto, ¿de qué forma se desarrolló la recepción hacia la obra de Elisa Múgica? ¿Qué estrategias fueron utilizadas por la crítica para acercarse a su obra? Busco responder esas preguntas a partir de acercarme a tres de sus obras. La primera, Los dos tiempos, que en realidad fue su primera novela, Catalina, que es su obra más conocida, y Las altas torres del humo, tal vez su obra más olvidada. Principalmente haré mayor énfasis en esta última, porque desde mi propuesta veo una metáfora misma con el silenciamiento al que fue condenada Múgica. Este libro también encierra las posibilidades y las contradicciones de su pensamiento. Sin más preámbulo, empecemos. De la infancia de Múgica se sabe muy poco, mas encontramos en sus palabras algunos de sus recuerdos en Bucaramanga. En Bucaramanga, que era entonces una pequeña ciudad en la que todos nos conocíamos y nos teníamos confianza,
Las chicharras cantaban al mediodía de los árboles de mango del Parque de Santander y colgaban pomorrosas doradas de los pomorrosos del Parque de los Niños a los que no nos prohibían trepar. De pronto resonaba en los corredores silenciosos de la casa la voz de una sirvienta que entonaba antiguos romances de Castilla. A mí me conducían a alguna parte, como si siguiera un rastro. Todavía no los olvido. Se sabe que Mujica aprende a leer a los 4 años, pero solo empieza a escribir en la adolescencia y llegaría a publicar a la edad de 30 años. Fueron 8 años los que Mujica se crió en Bucaramanga, junto a sus 3 hermanas, de las cuales ella era la menor. Luego su familia decide trasladarse a Bogotá, en búsqueda de mejores oportunidades. Aunque vivió a lo largo de su vida por periodos muy extendidos en la ciudad y especialmente en la Candelaria, Mujica siempre afirmó con mucho orgullo sus raíces santanderianas y bumanguesas. Podemos decir que son dos sitios fundamentales dentro de su obra y a los que les dedicó muchas de sus letras. Lastimosamente, no encontramos una publicación anterior a los 30 años de la autora, porque debido a la muerte de su padre cuando cumple 14 años se ve obligada a dejar el bachillerato y buscar trabajo para ayudar al mantenimiento de su familia. Se desempeñó en muchas primeras labores como mujer y estuvo rodeada de diferentes círculos culturales literarios importantes en diferentes partes del mundo en las que residió. Su primer trabajo fue como secretaria en el Ministerio de Comunicaciones. Luego trabajó entre 1936 y 1943 como secretaria personal del futuro presidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo, con el que tuvo múltiples diferencias que hizo explícitas en su diario. Paralelamente, en Bogotá se relacionó con el grupo Bachué, artistas que al igual que Mujica no tuvieron un renombre o un reconocimiento en el canon artístico de Colombia. Ellos fueron uno de los primeros grupos intelectuales que abiertamente afirmaron su preocupación por lo que denominaron como una estética de lo social, de lo campesino y de los indígenas. Buscaban resaltar su valor e influencia y asociarla a una idea de identidad nacional, de la cual estos mismos eran excluidos o desmeritados. Desde estas interacciones, Mujica ya dejaba ver su afinidad y sus intereses por la historia social de Colombia, por los actores sociales que para el momento no tenían lugar en la academia o voz dentro de los circuitos culturales tradicionales. Posteriormente, durante 1943 a 1945, trabajó como funcionaria subalterna de la Embajada de Colombia en Quito, Ecuador, donde se relacionó especialmente con el grupo de Guayaquil, con el que pudo acercarse un poco más a la ideología marxista y al comunismo. Esto le permitió conocer la literatura de denuncia social. Este grupo en especial fue un colectivo de escritores que trataban los temas del folclore, la mitología y la historia de la costa ecuatoriana. Eran seguidores del denominado realismo social. En este mismo periodo decide publicar su primera novela, titulada Los dos tiempos, novela que da cuenta de esa preocupación por lo social, integra las voces campesinas, indígenas y de la clase obrera baja, y por sobre todo se hace la pregunta, al igual que otros libros posteriores, por el lugar de la mujer en una sociedad que privilegia los deseos y el lugar de los hombres, por encima de los deseos y posibilidades de las mujeres. El personaje de esta novela es una mujer, lectora y viajera que nos cuenta su infancia en Bucaramanga, su adolescencia y adultez en Bogotá y su independencia en Quito, Ecuador. Transcurre durante el periodo de la violencia bipartidista en Colombia y da cuenta también del periodo de revueltas en Quito, como lo señala la misma Mujica. Los dos tiempos es la historia de una mujer, Celina,
que narra dos tiempos. Este primer tiempo hace referencia al principio de la vida y primera juventud, volcado hacia adentro de la protagonista con sus problemas domésticos y personales. En el otro tiempo está en un mundo extraño, el mundo de los otros, que sin embargo era también y verdaderamente el suyo. El título representa entonces dos hechos. El primero es el camino que la llevó a Quito. Esa primera parte se escribe entonces en Colombia. La segunda parte se desarrolla en Ecuador, en donde una joven colombiana llena de temores se enfrenta a una realidad que le había sido vedada en su propio país, como lo puede ser el derecho al voto de la mujer, el derecho a la educación o a la autonomía en la toma de decisiones para su propia vida, el derecho a la huelga o la revolución ante un gobierno que no integra todas las voces de su nación, como lo podrían ser las voces indígenas o campesinas. Celina entonces encuentra sororidad y derecho a la rebeldía, que están contrastadas con su vida servicial y únicamente dedicada a su familia que vivía en Colombia. Según Cristina López y Zaida Rodríguez, en su obra titulada Los dos tiempos de la formación a la transformación, Celina Ríos como lectora y como narradora hacen un recuento de cómo fue la recepción crítica de esta novela en 1969, año de su publicación. Es importante estudiar la crítica de Elisa Mujica porque, como lo afirma Elena Grajeri, la crítica literaria tiene una importancia incuestionable en la historia de los estudios sobre mujeres, tal vez porque precisamente la literatura es desde siempre el lugar donde se elabora y transmite el conjunto de imágenes, figuras, ejemplares y mitos originados tanto por la tradición patriarcal machista como por el pensamiento de las mujeres. Volviendo a estas autoras que encontraron en la recepción de esta novela varios intentos de críticos o de propuestas de lectura que buscaban pormenorizar el carácter y el género de la novela y equipararlo mejor al género de la autobiografía, como también un modo de decir que las mujeres no estaban capacitadas o no eran lo suficientemente buenas para experimentar con el género de la novela, tendríamos incluso que recordar que para los años 40 eran muy pocas las mujeres que se les apoyaba en la publicación de otros géneros que no fueran cuento o poesía. La novela como la crítica eran un espacio reservado para los hombres, que a su vez hacían lecturas estereotipadas o superficiales de las obras escritas por las mismas mujeres. Estos muchas veces caían en la esencialización de la escritura, atribuyéndole características como poca imaginación o sentimentalismos argumentativos. Este fue el caso de Los dos tiempos. Como lo señalan López y Rodríguez, ellas no niegan que sí hay coincidencias con la vida de Mujica, pero señalar que es autobiografía y no es novela es restarle su carácter y su construcción como apuesta política y estética. Por eso mismo proponen leerla como una obra que utiliza los recursos de la autoficción, porque se afirman que es un juego que hace la autora para poner en prosa algunos datos relevantes de su vida, pero no pretenden crear una memoria alrededor de su propia vida, sino servir de pretexto para darle vida al personaje de Celina. De igual modo, críticas más recientes señalan que esta novela también ha permitido leerse desde una perspectiva feminista, como lo señala Jaramillo en la columna Semana. Dice que al igual que Bogotá en las nubes y Catalina, novelas posteriores, dan cuenta o permiten junto hasta ahora los dos tiempos. La creación de un corpus de crítica cultural e ideológica que destaca la marginalidad de la mujer en la vida pública y en la vida familiar y alude a la asfixiante experiencia del matrimonio, ha destacado la participación de la mujer en los quehaceres histórico, económico y cultural del país y recobra anécdotas, eventos y obras que muestran el escamoteo y el silenciamiento de esa contribución en la historia oficial y en la crítica literaria. Vale la pena mencionar que Mujica ha tenido una recepción amplia o creciente desde 1990, gracias también a la labor investigativa de Montserrat Ordóñez, que hizo un trabajo exhaustivo con su obra, especialmente con su libro Catalina. De igual forma, denunció la configuración y producción de una crítica literaria reservada únicamente para los hombres, condenó el lugar o la restricción de las mujeres al ser únicamente asociadas a ciertos géneros, como la poesía. La novela y la crítica, por lo tanto, serían un lugar de disputa. Por ello, en su artículo,
Elisa Múgica, novelista del silencio a la historia por la palabra, habla sobre los obstáculos e invisibilizaciones y reducciones a los que se tuvo que enfrentar Múgica y cómo desde su escritura se resistió. Este trabajo también convocó a diferentes críticas a interesarse por más escritores contemporáneas, como lo serían Marvel Moreno, Fanny Buitrago, Flor Romero y Soledad Costa de Samper. Un lugar de lectura común con el que se ha buscado relacionar a Elisa Múgica tiene que ver con la posición de la mujer en la sociedad colombiana y cómo ha sido subvertido, denunciado o trastocado desde su pluma. Como también lo menciona Montserrat Ordóñez en su texto El oficio de escribir, a las mujeres se nos ha negado la soledad. Escribir es un acto que se considera egoísta porque necesita de nuestra completa y solitaria atención. Una mujer que no está disponible para el otro es condenada. Además hay que decir que existe un imaginario de la mujer que vive plenamente su soledad o que decide nunca casarse o tener hijos, como lo es el caso de Múgica, que resulta en ser asociada en convertirse en una mujer infeliz o desdichada, y ese nunca fue el caso. En ese sentido, una mujer se acerca a la escritura como una batalla contra la injusticia y contra el caos, contra los silencios impuestos, contra las continuas agresiones que recibimos las mujeres. Alejandro Flores, gerente de literatura del Ideartes, en el homenaje del centenario de Elisa Múgica, resalta lo siguiente. Elisa Múgica cuestionó en su obra literaria el lugar que las mujeres ocupaban en la sociedad colombiana. Su militancia en las denuncias frente a la falta de igualdad de los géneros la llevó a formar parte de las manifestaciones entusiastas que las feministas colombianas realizaron en el Congreso en la década de los 40 demandando el derecho al voto, y a cuestionar de manera permanente la poca visibilidad que la obra de las escritoras colombianas tenía en la prensa y en los círculos literarios de la época. Leer a Múgica y estudiar su obra hace parte también de entender cómo se fue configurando el feminismo en Colombia, cuáles han sido nuestros retos y nuestras apuestas. Uno de esos intereses que resulta transversal hasta el día de hoy, como escritoras intelectuales, tiene que ver con deslegitimar y hacer evidentes los circuitos culturales machistas y misóginos que nos han invisibilizado y nos siguen reduciendo los espacios. Cuando Múgica publicó por primera vez su libro Los dos tiempos, dos autores reconocidos en el escenario literario y que eran partícipes de un medio de difusión cultural, como lo fue la revista Eco, dijeron lo siguiente. Ernesto Volkening se refirió al libro como un proyecto frustrado, casi una gentil nadería. Y Hernando Telles la llamó un indeciso tanteo. No podemos decir que Elisa Múgica se definiera como feminista, porque para los años 40 tal categoría no existía. Pero podemos decir que Elisa Múgica logra reivindicar unas violencias culturales y estructurales del acceso a la mujer hacia la esfera académica y literaria. Por lo mismo, Múgica no deja solamente de ser un personaje fascinante y coherente con muchas de sus ideas, pero para nuestros ojos y nuestra época también resulta un personaje muy contradictorio, porque aún así afirmándose como una mujer que se interesaba por las múltiples experiencias de ser mujer en Colombia y por sus derechos, también fue una mujer muy conservadora en sus ideales. Volviendo un poco después de la publicación de Los dos tiempos, más tarde comenzó a publicar artículos de las lecturas dominicales en el diario El Tiempo y en el suplemento dominical del Espectador. Entre 1952 y 1959 residió en Madrid, España, y viajó como corresponsal del periódico El Tiempo. El país estaba bajo el control de la dictadura franquista y pudo frecuentar a los miembros de la generación del 27. Allí volvió nuevamente al catolicismo, y su inclinación de izquierda se vio disminuida por hechos como la invasión soviética a Hungría en 1957, lo cual terminó por alejarla del comunismo y acercándola a una espiritualidad católica. Explicita su proceso en un ensayo titulado De marxista a católica.
Podemos decir también que aunque se desencantó por la ideología comunista, nunca perdió un interés por el contexto sociopolítico del país. Tanto así, en 1953 publicó la colección de cuentos Ángela y el Diablo, en el cual evidenció su estilo narrativo e incluyó la crítica social por la cual atravesaba Bogotá con el surgimiento de la violencia bipartidista y los acontecimientos del 9 de abril de 1948. Posteriormente, también ocupó uno de los primeros puestos de dirección que ocuparon las mujeres en los años 60. En 1962 ocupó la dirección de la Agencia de la Caja Agraria en Sopó y de 1962 a 1967 fue directora de la Biblioteca de la Caja Agraria. En ese mismo año escribió su segunda novela, titulada Catalina. En realidad, Mujica presentó esta novela para el Premio de Literatura ESO de 1962, premio que no ganó, pero que igual se le entregó una distinción, ya que según el jurado esta obra era un tributo de admiración a la mujer colombiana, y con el fin de estimular aún más a todos los escritores colombianos. Ordenaron la impresión de la obra junto con la ganadora. Montserrat apunta lo siguiente, dice que esa actitud de tributo hace parte de una de las reacciones críticas y líneas de recepción típicas ante la literatura escrita por mujeres. Inmediatamente se ignora a la autora, se hace abstracción del valor literario de la obra y se ubica dentro de una producción marginal, de un grupo humano al que hay que admirar, en general, no estimular como a los escritores, sobre todo si hace proezas tales como escribir coherentemente. La admiración del jurado de la ESO iba dirigida a Elisa Mujica, esperemos que no a Catalina, por ser mujer y no por ser escritora. Como lo vemos, este es otro momento de reducción de la escritora, porque si bien la novela es una de las más importantes dentro de su trayectoria, la premiación va en contravía a lo que propone dicha novela. Justamente, Mujica plantea un cambio de la representación de la figura de la mujer en la narrativa colombiana, y de las muchas experiencias de lo que significa ser mujer. Catalina nuevamente es una mujer y un personaje principal, que toma la voz y nos cuenta su historia. Es una mujer que se niega a cumplir unos mandatos de feminidad culturales e imperantes para ese momento, como ser esposa, madre y hogareña. Catalina critica y se siente incómoda con el único destino posible para una mujer durante el principio del siglo XX. Ella pone en cuestión la institución familiar, critica el matrimonio, habla de la autonomía sexual desde el aborto y el adulterio, además de ofrecer un análisis histórico de la Guerra de los Mil Días, desde la mirada de más mujeres, y da cuenta del impacto de lo público en las vidas privadas. De igual forma cuenta sus frustraciones y fracasos ante un mundo patriarcal que la oprime, cada vez que quiere tomar o definir su propio camino. Finalmente, Catalina no es un personaje ideal de la buena mujer colombiana, como lo enunciaba el premio ESO. Ana Ojeda, que ha sido también una de las críticas que se ha interesado por la obra de Elisa Mujica, dice que a partir de Catalina se puede trazar por primera vez unos tópicos que tuvieron gran repercusión en la historia literaria de Colombia y que fueron retomados por otros autores que sí merecieron de un reconocimiento por mencionarlos, como lo son los hechos de la masacre de las bananeras, la guerra de los Mil Días o la migración alemana a Santander y la masacre que atravesaron por los llamados Culebra Pico de Oro en Bucaramanga, debido a que se sintieron amenazados económica y políticamente, y que ello despertó una revuelta que llevó a los alemanes nuevamente a emigrar o volver a su país. Ana Ojeda dice que 5 años después de la publicación aparece Gabo hablando de la masacre de las bananeras. Menciona también que 15 años después aparece Pedro Gómez Valderrama con los pormenores de la migración alemana a Santander. Mujica fue una de las primeras mujeres que se atrevió en poner en cuestión la historia oficial que negaba estos mismos hechos. Una de las primeras personas que se atrevió a volver literatura, a decirlo de otra forma. Por lo tanto, afirmaciones como las que hace Fernando Ayala Poveda en su libro Manual de Literatura Colombiana, publicado en 1984, resultan insuficientes. Él señala lo siguiente. La limitación de su obra radica en que se queda en la crónica familiar y dentro de los contextos históricos. Crónica donde juega más el papel de lo real que lo imaginativo. A veces da impresión de ser unas memorias personales. Por otro lado, se filtra la emoción de la autora en el sentido cristiano de la palabra.
Para volver un poco con su vida y luego de haber retomado la espiritualidad católica, Mujica no solo fue una gran y prolífica escritora, sino también en esta etapa desarrolló y se decantó por la investigación y la escritura sobre las santas, en especial sobre la vida de Santa Teresa de Jesús y de Sor Francisca Josefa del Castillo. De hecho, escribió un ensayo fundamental para quien esté interesado en Santa Teresa de Jesús, titulado La aventura de Morada, publicado en 1964. Poco después ingresó a la Academia Colombiana de la Lengua en 1982 y en 1984 tomó posesión como miembro de número de dicha academia, lo cual la volvió una de las pocas mujeres colombianas que tuvo esta oportunidad. En este mismo año y en la toma de posición, Mujica da un discurso titulado Las raíces del cuento popular en Colombia, que un año más tarde se convertiría en un ensayo iniciático para una de las entregas que ha sido poco estudiada dentro de la academia y que resulta, a mi modo de ver, fascinante. El libro se llama Las altas torres del humo y lo desarrolla mancomunadamente con una boyacense, empleada de servicio y analfabeta, llamada Margarita Parra, según como es descrita por Mujica. Ella nos narra 14 cuentos que hacen parte de la territorialidad y comunidad de Boyacá, donde hay lugar para la fábula, el cuento popular y los giros orales propios de las tierras boyacenses. Esta obra no ha tenido la repercusión necesaria dentro de la crítica. No se encuentra casi nada, y a diferencia de cada uno de los grandes tópicos a los que ha sido asociada Mujica, como lo es la ciudad y la novela, este es un libro que da cuenta de la ruralidad boyacense, la oralidad y el cuento popular. Además de que es un gran trabajo investigativo con una mujer que tiene una experiencia ajena o poco común dentro de la academia. Mujica recoge estos cuentos, los transcribe, los anota y los analiza profundamente cada uno. Según Paola Caballero en la presentación de la nueva edición patrocinada por el Ministerio de Cultura en el año de 2018, dice que el libro da cuenta del papel de la mujer encomendera y las historias que trajeron consigo desde la llegada de los españoles a América. Historias que constituyen para las mujeres casi que la única puerta de acceso al conocimiento, y que Mujica, en el ensayo mencionado que abre el libro, hace una extensa reflexión y comparación con el cómo se ha configurado este género en el contexto colombiano. Si bien Mujica también desarrolló el cuento infantil en entregas como La expedición botánica contada a los niños y el libro Pequeño bestiario, ella notaba una gran diferencia entre el cuento popular y el cuento infantil, como nos lo cuenta en una de las muchas lecturas en voz alta que realizó con los niños y con la organización de María Mercedes Carranza en la Casa de Poesía Silva. Mujica decía lo siguiente en el año de 1993. Y los cuentos, el pueblo es el que ha inventado todos los cuentos. La gente de la calle, todos los que no son escritores, porque no escriben libros, pero sí tienen el don de la invención, y entonces se les ocurre contar historias. Los cuentos son de origen popular, popular viene de pueblo. Entonces, estos cuentos todos los que están en este libro, y este del compadre pobre y el compadre rico que les voy a contar hoy, son inventados por el pueblo, no por ningún escritor que les haya puesto su nombre, sino por el pueblo, y no tienen nombre de autor. Son cuentos populares. Se diferencian de la literatura infantil, de los cuentos para niños. Hay una cosa que los diferencia, y es que a veces terminan mal, como terminan mal muchas cosas de la vida. Terminan mal, y entonces el pueblo tal cual inventa el cuento y el cuento termina mal. En cambio, los cuentos para niños siempre terminan bien. Todos los cuentos para niños terminan bien. El príncipe se casa con la princesa, sin falta. Y eso es lo que les gusta a los niños. Y no es una cosa falsa, porque en la vida muchas veces las cosas terminan mal. Se muere una persona que uno quiere mucho, se muere y uno se queda sin esa persona. Así es la vida. Y así son también los cuentos que hace el pueblo, realistas, eso se llama el realismo. Y terminan mal, pero los cuentos para niños siempre terminan bien, y eso también es cierto, no es una mentira,
porque aunque se muera la persona, por ejemplo, o se vuelva mala, y eso pasa en la vida, entonces eso sería un mal final, pero como el cuento no se acaba cuando uno dice, fin, ya se acabó el cuento, si es copiado de la vida, entonces da muchas vueltas como la vida. Como lo decía Mujica, el hablar del cuento para ella no significa solamente una cuestión literaria, sino significa también una cuestión ética que se relaciona y se entrelaza con la vida. La misma presentación que hace Paola Caballero se refiere a que gracias al extenso conocimiento de Mujica, ella logra establecer una relación entre los cuentos que oye de Margarita, con las novelas de caballería, con la tradición oriental e indoeuropea. Sus referencias van desde las Mil y una noches hasta el Carnero, sin dejar de mencionar la convergencia poco explícita con la cosmogonía indígena. Para Mujica hay una noción del cuento que tiene una tradición en Occidente y que se ve replicada en algunos de los cuentos de Margarita. En Las altas torres del humo dice lo siguiente: En el reino de la Nueva Granada, a la llegada de los conquistadores españoles, la mentalidad de los nativos flotaban aún en el ciclo cosmogónico, bañado en ocasiones de grandeza y en otras de pavor, sin desarrollar el grado requerido por esta forma de narración, profunda en el fondo pero ligera y juguetona en la superficie. Quienes nos trajeron fueron los invasores convertidos en encomenderos a raíz de la fundación de Santa Fe. Debo confesar que aquí entraba en conflictos al leer el ensayo, porque precisamente no se trata solo de un libro de cuentos con carácter folclorista, sino que es un libro que está direccionado para afiliar en los cuentos de Margarita Parra un pasado occidental, o por lo menos eso es lo que pretende demostrar Mujica en su ensayo, que de allí se desprenden, de un inconsciente colectivo popular que no hace parte necesariamente de una tradición letrada, pero que es capaz de replicar y modificar esa tradición, sin siquiera conocer las fuentes originales, o el camino que el cuento recorrió para llegar a sus oídos. Por otro lado, no digo que esa sea la única intención de Mujica, porque podríamos hacer otras lecturas posibles. Podríamos leer también en este libro, que está escrito a dos voces más de una apuesta. La primera podría ser la que tiene que ver con el proceder metodológico, investigativo y propositivo que desempeña Mujica, con el solo hecho de hacer el libro. Podríamos decir que desestabiliza un protocolo académico y propone una narrativa nueva y significativa para el canon y la memoria nacional. Además que parte de su propuesta tiene que ver con un trabajo de campo y acercarse a una mujer analfabeta e incentivando a construir junto a ella una memoria colectiva que no viene de los libros sino de la oralidad y la ruralidad. Desde otro punto de vista, una segunda propuesta de lectura, que es más compleja y que tendría que ver con el cómo y cuál es la función de la letra en el libro, sería la pregunta por ¿será que se está produciendo y mediando unos relatos para ayudar a construir un imaginario nacional y esencialista, como lo es hablar de los cuentos de Margarita como algo nuestro y propio, que exalta un modo de ser y pensar boyacense, campesino y colombiano? ¿Y será que su única finalidad y su único valor literario recae en esa construcción de nación? Podría decir que en parte sí hay un poco de esta pretensión, pero también está el interés de Mujica por dejar hablar y reconocer a Margarita como una mente intelectual y autoral que desde su lugar como mujer analfabeta inventa y reinventa y utiliza diferentes recursos más allá de la misma tradición que dotan de un valor especial sus relatos. De igual forma, según Mujica, las narraciones de Margarita son equiparables con la tradición occidental, y que en su escritura, más allá de su contenido y giros lingüísticos, hay una construcción valiosa. Ella cierra el segundo ensayo que acompaña esta recopilación titulado Los cuentos de Margarita, diciendo lo siguiente. Un comentarista de Hans Christian Andersen ha opinado en relación con el estilo del escritor danés que en su sencillez engañosa era en realidad de una transparencia perfecta y en todo adaptado a sus peculiares dotes de visionario. Si hubiera que describirlo de un solo golpe, agrega, se concluiría que el suyo era el estilo de los narradores populares con quienes tenía la misteriosa afinidad de ser como él uno solo, en que todos ellos vienen a fundirse bajo la cohesiva presión del amor y los muchísimos años.
Con todo y su pequeñez, Margarita Parra, la analfabeta contadora de cuentos, logra introducirse en esa unidad regia gracias al amor que da vida a lo que toca. Valdría la pena también escuchar otro audio en donde Mujica habla sobre la capacidad que tiene el cuento, no solo como un género que se ha construido a lo largo del tiempo, sino también como una construcción que está acompañada de un cómo, y que según Mujica también está dotada de una poesía. Ella dice lo siguiente: El cuento sea bello, también tiene que tener su poesía metida por ahí en lo que se cuenta, va la poesía. Porque si no, el cuento no valdría nada tampoco. Pero ya cuando el cuento tiene su parte de poesía, pues es lo más bello de todo, me parece a mí. Aunque claro, de todos modos la poesía es la reina, eso se dice y yo lo creo también. Pero uno no se puede pasar todo el tiempo diciendo versos. En cambio, sí se puede pasar todo el tiempo contando cuentos. También podríamos leerlo de una tercera forma. Hay que reconocer que es un libro que se desarrolló con dos voces y que muchas veces los intentos de Mujica por traducir o aprender los cuentos de Margarita resultan como un trabajo alterno que no puede terminar totalmente la obra. Muchas veces hay intentos de Mujica por corregir o poner en otras palabras lo que quiere decir Margarita. Estos se encuentran en las notas a pie de página. En este sentido, podría plantearse el camino para alguien interesado en este libro y en estas problemáticas, el decantarse por leer solo los cuentos de Margarita, sin la mediación de Mujica, a ver qué otras posibilidades de lectura encontramos, qué tanto hay de Boyacá, cómo está definido el cuento según Margarita, qué pasa en la transcripción. Quedan muchas cosas en el tintero que creo que posibilitan el camino a más lecturas. Por ahora, para desarrollar hasta cierto punto esta idea, podría concluir que los cuentos de Margarita a veces se resisten y pueden tener contradicciones, no cumplir la norma gramatical, o el inicio, nudo y desenlace típico. O como dice Simón Rodríguez, son cuentos que son capaces de pintar las palabras con signos que representen la boca, y así resistirse a la prescripción o normatividad de la letra, como lo señaló Ángel Rama en su libro La ciudad letrada. De igual forma, no quiero restarle importancia al trabajo crítico y la rigurosidad con la que se desempeña Mujica en sus ensayos, pero sí tenemos que reconocer que según como lo menciona Víctor Vich y Virginia Zavala en su libro Oralidad y Poder, Mujica hace el papel de intelectual que se enuncia desde una orilla académica y letrada que construye y produce un conocimiento desde el compartir con una persona que se enuncia desde una localidad ajena, periférica o subalternizada, como lo es ser mujer, analfabeta y boyacense. Mujica escribe la narrativa de Margarita, primero en una localidad cultural como lo es la idiosincrasia campesina boyacense, y segundo, a un mundo letrado y a una tradición occidental. El libro, a mi modo de ver, es una gran muestra de la erudición de Mujica, de sus intereses, de lo versátil y riguroso de su trabajo. También es la muestra de muchas de sus contradicciones, o de sus apuestas académicas, que buscaban integrar lo que no se encontraba en la academia y era necesario, pero también a su vez apropiar o aprender desde la academia un conocimiento que se le derrama de las manos. Para terminar, podríamos decir, tal como también lo dijo Elena Araujo, que la obra de Mujica da cuenta del camino que ha de recorrer toda mujer para transformarse de objeto en sujeto de cualquier conglomerado. Elisa Mujica muere en el año del 2013. Cuenta Marcela Hernández, su sobrina, que murió con un libro de canto en su mano, incluso después de que las enfermedades propias de su edad ya no le permitieran leer. Como lo han señalado muchas críticas que hemos citado hasta el momento, el valor de Elisa Mujica no radica solamente en su obra, sino también en su postura política, en su enfrentamiento a la academia y a la violencia machista que vivió durante toda su vida. Una frase que no es muy conocida, pero que vale la pena rescatar, dicha por Mujica, es la siguiente: La dignidad de las mujeres depende
ahora más que antes de la posición asumida por ellas mismas. A modo de cierre, también me parece interesante terminar con un audio de Mujica, en donde nos cuenta, según su versión y no tanto la versión de Margarita, el cuento de la recopilación titulado El compadre rico y el compadre pobre. Hoy voy a contar un cuento de los que están ahí, y este se llama El compadre pobre y el compadre rico. Son dos campesinos que eran compadres, como lo dice el título. Salían juntos a pasear, a hacer todas sus cosas, y se querían, parece que se querían, pero el uno era rico, tenía tierras, tenía animales, tenía plata guardada, y el otro en cambio era sumamente pobre, apenas alcanzaba a ganar para lo que tenían que comerse cada día, él y sus hijos. Pero de todos modos, pues se ayudaban también un poco. Y un día les pasó esto. Salieron al campo y trabajaron todo el día. Y ya por la tarde, muy cansados, ya se iban para la casa. Pero había un árbol grande. Y entonces resolvieron descansar un poco debajo del árbol. Y a ese árbol llegaban todos los pájaros que había en la región, pues posaban en ese árbol para pasar la noche. Todos los pájaros de pico y de garra se dirigían al árbol para dormir. Entonces, como ellos estaban ahí descansando, empezaron a entender lo que hablaban los pájaros, porque los pájaros al reunirse, pues comentaban lo que les había pasado en el curso del día con los otros. Y había un pájaro muy raro que figura en este cuento, que yo no sé si existe de verdad o no, que se llamaba jóbito, el jóbito. Era un pájaro entre cuervo y paloma, una mezcla. Empezó a contarle al otro pájaro que estaba con él lo siguiente. Ahí dice el cuento, que estaban malos del estómago y churriteaban mucho. Ahí dice el cuento, eso lo van a leer. Y entonces se quedaron ahí bastante rato. Y el jóbito le contó al otro, el jóbito dijo, algún ser humano nos está oyendo, porque yo la vez pasada conté que la princesa de un pueblo vecino estaba enferma y se iba a morir, y que el rey había ofrecido que la daba en matrimonio al que pudiera curarla, pero nadie la había curado, entonces se iba a morir. Y el jóbito dijo, es que no saben el remedio, y el remedio es ir muy de madrugada y coger una canastada de flores de las que se dan cerca a esta quebrada que hay aquí, y después la ponen a cocinar en una ollada, preparan con esas flores y le dan a beber a la princesa de esta agua que se hace con esas flores, y la princesa se mejora. Pero como nadie sabe eso, entonces la princesa se va a morir. Entonces estaban oyendo los dos compadres, y entonces se fueron corriendo al palacio del rey. Y llegó primero el compadre pobre y dijo, yo puedo curar a la princesa. Entonces le dijo el rey, pues si usted me cura a la princesa, yo le regalo 3 mulas cargadas de oro, cada una con una carga de oro. Y le quedó muy agradecido. Él dijo, pues entonces me tiene que permitir que yo vaya al cuarto de la princesa para darle un remedio que le traigo.
Y así fue y le dio el remedio a la princesa. Tuvo que estar 3 noches con ella para darle cada noche un preparado de las flores, un agua de flores. La princesa se las tomó y se mejoró, completamente se mejoró. Entonces el rey, muy agradecido, le regaló 3 mulas, cada una con una carga de oro. Y él se fue muy contento. El chiquito es muy chiquito para estos cuentos, pero sin embargo está muy juicioso oyéndolos. Entonces se fue para la casa con las 3 mulas y sus cargas de oro. Era el compadre pobre. Entonces llegó muy feliz y empezó, él tenía como una vasija grande donde podía medir para saber cuánto oro era el que llevaba. Y así estaba midiéndolo, pero el compadre rico, que vivía muy cerca, siempre vivía vigilando al compadre pobre, a ver qué hacía el compadre pobre. Y entonces averiguó que el compadre pobre ya no era tan pobre, porque tenía tanto oro que lo pesaba en una pesa para saber cuánto tenía, una barbaridad de oro. Entonces le cogió mucha envidia y fue y le preguntó dónde consiguió tanto oro, y el compadre pobre, como era un buenazo, le contó que había cogido unas flores para curar a la princesa y le dijo dónde quedaban las flores y todo eso. Entonces el compadre rico dijo, pues yo voy a hacer lo mismo. Y también fue y reunió una canastada de flores de las mismas, porque supo que había otra princesa que también estaba enferma, y fue para conseguir también el oro. Y le pasó lo mismo, se consiguió también el oro, y entonces pues ya tenía tanta plata como el otro, y ya sabía también conocer el lenguaje de los pájaros. Entonces oyó que estaban conversando los pájaros y decían, algún ser humano nos oyó lo que nosotros conversábamos. ¿Por qué? Porque la princesa ya está curada. Entonces, como los 2 compadres estaban oyendo, pues el rico, que era el envidioso, gritó, porque el jovito dijo, tenemos que matar a ese que ha oído lo que nosotros conversamos, porque ya tiene nuestro secreto. Y todos los otros pájaros, que eran de garra y de pico, dijeron que sí. Entonces los 2 compadres estaban ahí escondidos. El compadre rico entonces gritó, fue el compadre pobre, el que contó fue el compadre pobre. Es decir, contó para que todos los pájaros se pusieran bravos y mataran al compadre pobre. Fue el compadre pobre. Entonces los pájaros se pusieron furiosos de verdad, empezaron a buscar al compadre pobre, pero no lo mataron, sino que este cuento es terrible, es un cuento en el que figura la violencia, porque los pájaros le sacaron los ojos al compadre pobre, y el compadre pobre entonces quedó ciego. El compadre pobre ya había oyó esa noche cómo era que se podía curar. Consiguió las flores, se bañó los ojos con las flores y volvió a ver. Pues es bonito, ¿no? El cuento del compadre pobre y el compadre rico. Aquí en el libro figuran más cosas que les pasaron. Pero entonces nosotros terminemos así con este final feliz, cuando se mejoró el compadre pobre y no le había pasado nada todavía al compadre rico, porque el compadre rico lo cuento, pero entonces ya entra la violencia y entonces ya al final no es feliz. Cuando los pájaros saben que él tenía la culpa de que el compadre pobre se hubiera vuelto ciego,
fueron a buscarlo y le sacaron los ojos también al compadre Rico. Y el compadre Rico ya se quedó ciego, como un castigo. Así es, un poquito cambiado a como está en el libro. Agradezco que hayan llegado hasta aquí. Espero que este trabajo sirva como un incentivo para acercarse a la vida y obra de Mujica, que hasta el día de hoy creo que resulta vigente y fascinante y fundamental para la narrativa colombiana. En la voz los acompañó María Alejandra Paz Fontecha y en la edición Lina María Paz Fontecha.